guztioi, eta hasiko gara bigarren ziklonen bigarren ekitaldiarekin, eta eskerrik asko etortzeagatik guztioi, eta gogoratu, hau dela ziklonen bigarren ekitaldia, eta hirugarrena izango dela datorren 27an, hau da, Aste Santuko oporren ostean, eta orduan hitz egingo dugula orain IPCC, hau da, klima aldaketari buruz 3 txosten atera ditu, azkenekoa izan da orain dela egun batzuk atera dira, eta orduan txosten bakoitza landu duen pertsona bat etorriko da, eta horiek erakutsiko dizkigute zein izango den klimaren egoera egun, hau da, gauzak nola etorri dira, nola iritsi garen orain gauden lekura, eta etorkizuna zen izan daiteken, eta zer egin beharko genuken, eta hori izango da apirilaren 27an. Eta gaur berriz daukagu zikloaren bigarrena, eta daukagu mai ingurua descubrimientos y sorpresas en los procesos biogeoquímicos en el cráter Y0 de Marte. Zeren, badakizute, gure fakultateko ikerketa talde batek lana egiten duela, Marten izan ere, momentu honetan Marten dagoen rover batean, erakutsiko diguten bezala, esperimentuak eta aurkikuntzak bilatzen ari direla, eta lortu dituzten sorpresak erakutsiko dizkigute. Eta orduan ikusten duzuten bezala, mai inguruan 4 pertsona daude, 2 izango dira fakultatekoak, hemen Juan Manuel Madariaga, dena kimika analitikoko katedraduna, bere onda Jennifer, izena aztu ditzen ez, Uidobro, berare bai ikertzailea da horretan, eta bestaldetik dauzkago ezkerrean Jesus Martínez Frías, da kasu honetan erakutsiko duten bezala ikertzailea del Instituto de Geociencias y Geo. Eta bere ondoan Fernando Rull, bera da Valladolidko Universidad catedraduna. Digo, como estaba comentando, que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros una mesa redonda en la que se van a discutir cosas que están ocurriendo en este mismo momento, pero no aquí, sino en Marte. Y además en Marte sabemos que tenemos un grupo de investigación que es de nuestra propia facultad, que está trabajando y que está dirigiendo algunos experimentos y nos van a comentar las sorpresas de lo que se han encontrado. Unas cosas eran lo que esperaban encontrar y otras cosas son lo que realmente se han encontrado. Y entonces para ello tenemos un panel de ponentes que es muy importante, son personas que están trabajando directamente en esta misión y en otras misiones también. Y a la izquierda tenemos a Jesús Martínez Frías, que es investigador del Instituto de Geociencias y Geo. A su izquierda está Fernando Rull Pérez, que es catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid. Al lado está Jennifer Uidobro, que es investigadora de este proyecto que van a presentar de Mars 2020. Y a su izquierda está Juan Manuel Madariaga, catedrático de Química Analítica de esta facultad. Entonces, ya yo termino, os dejo con ellos, la presentación os hará Juan Manuel Madariaga, y estoy seguro que vamos a disfrutar de lo que nos van a contar. Y recordar, como he dicho antes, que el próximo 27 de abril tendremos la tercera actividad relacionada con este ciclo, correspondiente al 6º informe que ha hecho el panel de científicos IPCC, en el que el último informe lo ha sacado hace unos días, y en el que nos hablarán de los 3 informes, personas que han estado trabajando en esos informes nos presentarán la situación climática en la que se encuentra la Tierra, cómo hemos llegado a esta situación, cuál es la situación actual y cómo tendríamos que trabajar para tratar de solucionar los problemas que se nos avecinan. Entonces, muchas gracias por venir y os espero también en la próxima actividad, que será el 27 de abril. Ahora con ellos. Venga, puesta es la palabra. Eskerrik asko, Fernando. Bueno, os voy a hacer una pequeñísima introducción al tema este que nos ocupa en el día de hoy, empezando por dónde empezó esta aventura. Nos situamos en julio de 2014, cuando NASA aprueba un instrumento que se llama SuperCam
para la misión Mars 2020. Y ese instrumento tiene 3 grandes bloques que están esquematizados a la derecha en la propuesta inicial que se presentó. El bloque superior es la cabeza, el Mass Unit, en donde hay una serie de láseres, así en plan como se tira un rayo y a ver lo que pasa. Bueno, esto es una técnica de espectroscopía remota a distancia, en donde se pueden hacer análisis entre 2 metros y 7 metros en función de la técnica que tengamos, pero incluso con las cámaras se puede llegar a una distancia superior a los 2 kilómetros. Y ya veréis algunas de las imágenes que se han captado con ese tipo de cámaras. Luego hay una unidad central, que es el conjunto de espectrofotómetros que están dentro del rover. Y luego está una cosa muy importante para el mundo de la química analítica, que es la tarjeta de calibrado. Luego Fernando nos va a contar un poco más de detalle. Y otro hito importante, enero 2015, que es cuando nos bendicen, gracias al apoyo que tiene Fernando, que es el representante español que firma con NASA el acuerdo para la construcción de la tarjeta de calibrado. Se monta un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo es el que se aprueba en esa reunión del enero 2015. Y a partir de ese momento, bueno, ahí veréis algunos de los nombres. Aparte de Fernando está José Antonio Manrique, que hoy no nos acompaña, es otro investigador en Valladolid, pero ahí veis a Gorka Arana, que es de nuestro departamento. Luego está Guillermo, que es de Valladolid, en la parte de lo que es producir la tarjeta físicamente, hacerla, encargarse de esto. Y luego todo el tema de las muestras, los distintos materiales y los distintos test, pues ahí me veis a mí, está luego Javier Laserna, Jesús Medina, Javier Laserna Málaga, Jesús Medina, que es Valladolid, Valentín García Bonza, que es Madrid, y Jesús Martínez Frías, que es del Instituto de Geociencias. Y el día 30 de julio tuvimos aquí un evento muy bonito en la facultad, porque pudimos asistir de un modo reducido por aquella de las fechas en las que estábamos al lanzamiento, y el día 18 de febrero del 21 aterrizamos. Ahí tuvimos también otro acto en el Vizcaya Aretoa con el equipo rectoral, la facultad, Fernando y un montón de invitados más. Y estuvimos allí esperando a tener la primera foto, que es la que veis a la derecha, que llegó al de 17 minutos. Y entonces empezamos a descubrirnos ante los muchachos americanos la capacidad que han desarrollado desde un punto de vista de no solamente ingeniería, pero el que en 17 minutos tengamos esa foto no es de muy buena calidad, pero solo faltaría. Ya con eso dimos por cerrado el acto. Después del que se lanza y antes de que llega, hay una serie de eventos que se tienen que hacer, y una de las cosas que sucedió es que por fin conseguimos que la universidad nos cediese un espacio en la plataforma tecnológica Martina Casiano, y ahí tenemos el Centro de Operaciones de Marte, donde a la derecha está la sala de recibir datos, y ahí se hace el análisis de esos datos, junto con otra serie de personas que están en otros sitios distribuidos por el mundo. Se hace el consenso de qué es lo que tenemos y qué es lo que hemos visto, y se hacen una serie de ideas para qué se podría hacer al día siguiente. Y entonces, en la sala de la izquierda es la sala en la que se suben los datos, se dan las órdenes para el trabajo del día siguiente al rover. Del grupo nuestro, a la izquierda, como responsable un poco de todas las cuestiones de logística de subir datos, le tenéis a Gorka, y a la derecha de espaldas le tenéis a Kepa, un poco como el responsable nuestro del proceso de bajada de datos. Y ahí es donde aterrizamos. Eso es una imagen de satélite puesto en modo 3D. En la punta de la flecha es el sitio en el que se aterrizó, y estamos en el suelo de un cráter que se rellenó en su momento con un conjunto de canales. ¿Veis aquí un canalito? Bueno, un canalito no, es un canalazo. Que rompe toda esta montaña. Esta montaña puede tener como unos 400 metros de altura, que se forma en el momento en que se hace el impacto. El impacto fue tan salvaje que generó un cráter de 50 kilómetros de diámetro. Entonces, pero la fuerza de las aguas que en ese momento estaban trabajando hizo que se rompiese y se empezase a llenar el cráter. ¿Veis aquí un delta? Bueno, ese es uno de los objetivos de la misión, porque ahí es donde pensamos que tenemos más probabilidades de encontrar posible vida en Marte. Entonces, el punto en el que aterrizamos, a ver, ¿dónde tengo al Saguchu? Amén. Es este,
Y todo lo que está aquí marcado en blanco es lo que se ha estado haciendo casi en el primer año. Es decir, muy al detalle qué es lo que tenemos ahí. Y ahora hemos empezado a correr, perdón, esto de estar en lateral no lo veo bien. Hemos empezado el recorrido y ahora más o menos estamos en esta posición. Esto es lo que se llama el trayecto largo, porque el objetivo es llegar cuanto antes a la zona del delta. Y ahí ha habido un experimento que se hizo desde aquí el viernes, no sé si está Gorka por aquí, desde la sala de operaciones se hizo un primer experimento apuntando desde este puntito de la estrella al frontal del cráter, que aproximadamente hay unos 800 metros, para sacar imágenes y para sacar espectros de espectroscopía visible infrarroja, que es una de las técnicas. Bueno, vamos con resultados. Día tercero. Mala calidad de la foto, ¿verdad? Bueno, los primeros días de la misión fue calibrar todos los instrumentos, incluidas las cámaras. El rover tiene 27 cámaras y todas ellas tienen su función. En la que a nosotros nos interesa, que son las de investigación, esta es la cámara del mástil, y ahí veis una formación de placas con una zona de suelo a su alrededor y una serie de rocas al fondo con la perspectiva de ese montecito. Y estoy dentro del cráter, no estoy fuera de ese espacio. Y esto es el día 52. Los días de Marte se les denominan Sol, y entonces estábamos ahí en el Sol. La diferencia en el día de Marte respecto del día de la Tierra son aproximadamente 24 minutos, 23 minutos, una cosa así. Y aquí ya teníamos la cámara bastante bien calibrada y tenéis una imagen en donde se puede apreciar muy bien el detalle de la tipología, la morfología de las rocas que teníamos enfrente de nosotros. Esto es la trasera de un cráter de impacto. Es decir, después de que se secó el agua, seguían llegando meteoros y meteoritos al cráter y seguían impactando. Y algunos de ellos hicieron diámetros en el entorno de unos 50-100 metros. Fijaros el material que salió del interior. Entonces, eso es el material que también ha sido investigado porque, de otro modo, es imposible acceder. Eso es algo que salió de aproximadamente unos entre 20 y 50 metros de profundidad al exterior. ¿Qué diríais que es esto? Aquí hubo un montón de días en donde el equipo de geólogos, fundamentalmente de la misión, estuvieron debatiendo qué tipo de rocas teníamos aquí. Y en esta época todavía estábamos pensando que esto podían ser areniscas, por un poco el parecido que tenéis de la morfología de alteración que se ve en el bloque de las areniscas de la izquierda. Pero luego a la derecha tenemos unas rocas con unas superficies bastante lisas. Y es algo que realmente ha vuelto bastante de cabeza a mucha gente porque esto era algo que no se esperaba encontrar. Esperamos encontrar bastante tema sedimentario aquí porque estamos en el fondo de un cráter que ha estado durante millones de años lleno de agua y que ha generado procesos de sedimentación como el delta que habéis visto antes. Esto ya es un detalle a 2 metros de distancia. Es una auténtica pasada. El nivel de detalle, el nivel de sombra, el nivel del sol, los granos pequeñitos del suelo encima de los granos finos. Aquí nuestros colegas de geología pasan horas y horas haciendo el análisis de... Bueno, esta cámara además tiene la capacidad de tener cierto análisis espectroscópico, con lo cual hay un montón de información. Pero, fijaros, a 20 centímetros. El nivel de detalle que en este momento se puede sacar de todos los materiales geológicos que estamos viendo alrededor del rover. Primera gran conclusión. Diversidad geoquímica por todos los sitios. Cosa que no nos esperábamos encontrar. Sí se esperaba encontrar, como en otros sitios, pero es que aquí ha habido bastante más. Y sobre todo, pensábamos que íbamos a encontrar roca sedimentaria y no hemos encontrado roca sedimentaria. Entonces, bueno, esperemos ahora que cuando nos movamos hacia la zona del delta, entonces allí sí nos aparezcan las facies sedimentarias, pero en el suelo del cráter, cero. Detallitos a partir de ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho antes de que la misión despegue? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo mientras ha estado allí trabajando? En primer lugar, Fernando nos va a contar
un poco cómo fue el proceso de fabricación de esa tarjeta de calibrado y cómo es todo lo que llamamos la ciencia soporte alrededor de la misión que se desarrolla en los distintos laboratorios para poder entender mejor las observaciones que estamos teniendo allí. Jesús nos va a comentar los aspectos geológicos de todo el espacio físico donde ahora hemos aterrizado y donde va a transcurrir lo que se conoce como la misión nominal. La misión nominal es 1,3 años marcianos, que son aproximadamente 2,5 años terrestres, y esperamos que sea aprobada la misión extendida, que será por el doble de tiempo, y lo que estamos haciendo, aparte de hacer todo ese análisis, como nos va a contar también Fernando, estamos recogiendo muestras para la misión de retorno. En si no van las cosas mal, 2026 o 2027, se va a lanzar una misión en donde un rover va a ir recogiendo las muestras que está captando ahora el actual rover Perseverance. Las va a meter en un baloncito, vuelve al sitio donde ha aterrizado, donde hay un cohete. Y ese cohete se le pone las muestras dentro, se dispara, se pone en órbita de Marte, suelta la bolita y eso queda dando vueltas a Marte. Y entonces llega otra nave desde la Tierra que va a captar ese balón. Gira, vuelve, lo mete dentro de una cápsula de protección para que no le pase nada a las muestras cuando entren en la atmósfera y aterrizará. Y en ese momento empieza otra gran aventura, que es la primera vez que llega material de un cuerpo terrestre similar a la Tierra, pero que no es terreno. Entonces, bueno, a ver si tenemos también la suerte de que parte de esas muestras en algún determinado momento puedan venir aquí y las podamos analizar. Y Jenny os va a contar su experiencia como alumna de doctorado metida en esta misión. Y yo creo que ya en este momento ya he hablado demasiado y es el momento de dar la palabra a Fernando. Vamos a poner esto en modo presentación. Buenos días a todos. Lo primero que quiero decir es unas palabras de agradecimiento al profesor Madariaga, a la organización, al señor decano y a todos los presentes, que veo que son numerosos, pues por venir a escuchar estas historias sobre Marte, que en definitiva ya en gran medida son historias, porque aunque estamos hablando del presente, hay que recordar que la aventura marciana empezó hace algo más de 60 años. Sabéis muy bien que Sputnik fue lanzado en octubre del 57, pero que en el año 60 los rusos ya estaban enviando naves a Marte, que en el 62-63 ya las primeras se acercaron. Hubo muchos fallos, es una larga historia de por qué los lanzadores rusos eran mejores que los americanos, pero unos poquitos años después los americanos empiezan a desarrollar tecnología de lanzamiento y de navegación. Hay que tener en cuenta que hay que navegar al otro planeta del orden de 600 millones de kilómetros y hay que acertar en una diana que tiene unos pocos cientos de kilómetros, y eso no es nada trivial, y en el 64 ya cogen las primeras imágenes cerca. Eso lanza una carrera que acaba con vehículos en la superficie de Marte. Y debería haber acabado con alguno de estos vehículos, que es el de Rosalind Franklin de ExoMar, que llevara lo que el profesor Madariaga está comentando a la escala final de lo que se pretende, que es la escala micro. Hemos pasado en la humanidad en el orden de 60 años de ver Marte por los telescopios a ver Marte
a la escala casi micro, como ha mostrado, y que si ExoMar hubiera podido ser lanzada, sería a la escala microscópica del grano mineral. Quiero que este primer punto os quede claro porque es un avance, una cosa extraordinaria. Voy a hablar entonces de algunas cosas de la misión Mars 2020, complementando o apostillando algunas cosas que ya acaba de mencionar el profesor Madariaga. Yo destacaría que Perseverance es un vehículo mucho más sofisticado que el anterior, siempre se va progresando. El anterior es MSL, Curiosity. Curiosity también con una carga de pago científica. Carga de pago es el conjunto de instrumentos científicos que lleva el vehículo. Pues esta superior, más sofisticada en general. Y quería destacar un par de cosas que también han sido mencionadas. Esto que es el sistema de recogida de muestras para las misiones de retorno. No voy a insistir más porque lo acaba de mencionar. El hecho de que puedan traerse a la Tierra muestras bien preservadas y que se puedan analizar con todo el potencial analítico que hay en los laboratorios terrestres, y no solo el potencial analítico, el potencial de cerebro de los mejores científicos terrestres en su laboratorio, que es un punto importante añadido, eso es, digamos, un hito enorme. Otros hitos también que cabe destacar es que por primera vez en la historia se han podido registrar los sonidos en Marte y ha podido volar un pequeño helicóptero. Volar un avión o un helicóptero en una atmósfera que tiene la centésima parte de la presión de la atmósfera terrestre no es moco de pavo, ¿de acuerdo? A esta imagen que yo creo que es destacable, porque no solo hay que coger las muestras, hay que cogerlas con cabeza. Es decir, hay que seleccionar muy cuidadosamente las muestras en función de sus características mineralógicas y geoquímicas. Y es importantísimo, porque hay muy pocas posibilidades, muy pocas opciones de coger muestras, y entonces el proceso de selección es clave en el asunto. Y este, insisto, es un punto muy importante de la misión. Luego vamos a hablar un poquito de SuperCam. ¿Qué es SuperCam? También el profesor Madariaga acaba de dar una descripción general. En realidad, más que un instrumento, es una combinación de instrumentos. Esa combinación de instrumentos está metida o, digamos, imbricada o intrincada en una serie de subsistemas que conforman un instrumento que, ya digo, no es un instrumento, es una combinación de instrumentos o de técnicas integradas en una única manera y que trabajan de manera coordinada. Y esto es muy importante. Ya he destacado que trabajan a distintas distancias, que la ciencia se complementa, es decir, geología, la geología en general, entendiendo como mineralogía geoquímica, ¿de acuerdo? Y también imagen, textura, ¿de acuerdo? Y luego, una característica importante es obtener las señales espectrales, que en este caso, combinando infrarrojo e imagen, se puede hacer identificación mineral, ¿de acuerdo?, a diferentes escalas. Y eso es muy importante. SuperCam consta de 3 unidades fundamentales, con los 3 responsables que están aquí, y esas unidades tienen 2 aspectos importantes. Uno, todo lo que va en el mástil, que es lo que permite enfocar, lanzar el láser y recoger la señal, ¿de acuerdo? Esto fundamentalmente es liderado por el grupo de Toulouse, IRAP, y luego todos los espectrómetros y la electrónica en la caja del rover. Esos espectrómetros cubren desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, con 2 sistemas diferentes, uno basados en espectrómetro de reflexión y uno en la parte central visible que hace rama en un espectrómetro de transmisión. Bueno, digamos, sería para 1 o 2 charlas describir con un poquito de detalle. Luego también hay un pequeño lío
que conviene destacar, y es que la conexión entre esto y lo que está en el mástil se hace mediante fibra óptica. Y las fibras ópticas, trabajando en condiciones marcianas con las variaciones de temperatura tan grandes que hay y tener que hacer movimientos mecánicos, es un desafío tremendo. Algunos problemas luego sí salen a relucir, los problemas de las fibras en el espectro. Y desde el punto de vista histórico solo quería hacer una pequeña mención. Esto que es ahora el logro máximo, lo más que hay en la combinación de técnicas espectroscópicas trabajando en Marte, no es nuevo de SuperCam. Esto viene de un proyecto que presentamos con parte de los colegas que están ahora en SuperCam, en particular con Silvestre Morís, 2003-2004, en un instrumento que se llamó Ex Libris y que lo presentamos para ExoMars, que era una combinación Raman-Lips remota. Algún día sacaremos la historia de esto para ver el paralelismo entre SuperCam y Ex Libris, que es muy, muy interesante. SuperCam tiene distintos tipos de observación y esto también es muy importante. Puede hacer esto, ¿de acuerdo? De modo, puede hacer perfiles en profundidad, puede trabajar a la escala fina y puede escanear también en este nivel. Eso le da un potencial analítico, un potencial de observación tremendo. Y eso también es nuevo. Digamos, bueno, tú has mencionado antes un término, creo que una descripción muy acertada para quitarse el sombrero. ¿De acuerdo? Una cosa también que es importante, con todo este potencial, hay que aterrizar no con los pies en la Tierra, con los pies en Marte. El objetivo de la búsqueda de vida, a pesar de que se pone en todos los objetivos de las misiones, de las últimas sobre todo, es un objetivo no muy realista, y lo digo con toda la confianza. La mineralogía y geoquímica que este instrumento está haciendo y que va a seguir haciendo y que Perseverance va a hacer es fantástico. Significa un nivel muy superior sobre lo que se conocía. Pero, ojo, otra cosa muy diferente es que haya alguna posibilidad de detectar signos de vida. Entre otras cosas porque el análisis en la superficie de Marte casi por definición impide el poder detectar no solo signos de vida, sino compuestos orgánicos más o menos estables. Todo lo que está en la superficie de Marte está enormemente deteriorado. Por eso la misión ExoMars, que iba a recoger muestras de debajo de la superficie hasta unos 2 metros de profundidad, tenía más oportunidades para detectar algún compuesto orgánico y algún compuesto orgánico que viniera de alguna actividad biogénica. Entonces, tenemos que ser... esto es una ciencia fantástica, pero hay que ser también realista, que no está todavía exactamente en los objetivos claros de poder detectar signos. Voy a dar un repaso rápido sobre el sistema de calibración que hemos desarrollado para SuperCam. Esta es la historia, los hitos fundamentales. Formalizamos el convenio con NASA en 2014, establecemos el Consorcio Científico Español, que es también otro gran hito, con la colaboración de Bilbao, Málaga y la Complutense de Madrid, y también con el grupo de IRAP en Toulouse y con INTA para soporte tecnológico. Y también es muy importante la colaboración con la industria. Siempre decimos que no se colabora con la industria, que la ciencia está un poco separada. Aquí la colaboración con AVS, una empresa del Goibar, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. Y esto es un poco, digamos, los hitos del desarrollo de esa colaboración nacional e internacional. Y aquí simplemente comparar. Este es el sistema de calibración, el más sofisticado que se ha hecho hasta ahora en la historia, y este es el sistema de calibración que llevaba ChemCam en MSL, en Curiosity. ¿Algún detalle? Sí, no voy, obviamente, no podemos describir todo. Es una colección de muestras. Todas estas que están aquí abajo se utilizan para el análisis mineralógico y geoquímico, donde
papel del análisis elemental es prioritario, es fundamental, pero también la mineralogía. Una de las cosas que detectaron aquí en el grupo de Bilbao cuando se hizo la caracterización de esas muestras, que son pequeños cilindros de 1 centímetro de diámetro, es que por el proceso desinterizado que sufrieron para poder hacer unas pastillas muy robustas, se produjeron transformaciones minerales. Y los minerales que hay realmente en esas pastillas no son las fases minerales que se pusieron al principio, gracias a algunas de los análisis que se hicieron aquí, que también corroboramos en Valladolid, se pudo detectar eso. Hay curiosidades importantes como esta. Este es un meteorito marciano que se puso ahí, bueno, tuvimos muchas discusiones, y que está ahora de regreso en Marte. Ha regresado a su casa. De momento, me extraña que NASA no haya sacado mucho partido desde el punto de vista divulgativo del meteorito. No sé cuándo van a empezar a sacar. Bueno, esta es la composición de todas las muestras, no insistiremos mucho. Solo destacar, esta es una muestra de diamante que vale para calibrar, y aquí hay una muestra de polímero PET, que esa sí que es muy importante, porque se está observando por primera vez en la historia la degradación de un polímero, en este caso un polímero sintético, en otro planeta. Y es muy importante porque el mecanismo de degradación no es lo mismo. Fotooxidación en la Tierra, la fotooxidación no es en principio posible en Marte porque no hay oxígeno en la atmósfera. Los mecanismos de degradación va a ser un reto, bueno, en el que nosotros, creo que los españoles, vamos a meter ahí la cuchara porque nos interesa mucho. Bueno, y luego, esto es por la parte de delante con todas las muestras, y esto es por la parte de atrás con el sistema de fijación. Y el sistema de fijación es un sistema sofisticadísimo, porque, entre otras cosas, este conjunto tiene que mantener los disquitos fijos bajo las vibraciones tan tremendas del vuelo y del descenso, bueno, despegue, vuelo y descenso, y sobre todo los choques. Y también los ciclados térmicos tan terribles. No voy a entrar en detalle, las muestras hubo que protegerlas con Kapton, y algunas, las de arriba, para que la calibración de las imágenes en visible, sobre todo, pudieran hacerse correctamente, llevan un pequeño anillo de un potente imán que repele el polvo magnético de óxidos de hierro alrededor de las muestras, ¿de acuerdo? Este sistema de fijación tuvo que hacerse para resistir hasta 4.000 Gs, 4.000 veces la fuerza de la gravedad. La colocación en el rover fue objeto de discusión muy importante, está a 1,5 metros, ¿de acuerdo? Se optaron por estas dos configuraciones al principio. Una tenía algún problema porque el helicóptero primero estaba arriba y la antena nos daba algo de sombra. Bueno, largas discusiones, pero para que veáis la configuración. Es decir, que las cámaras del mástil apuntan a la muestra de calibración y luego apuntan a las rocas con esta geometría y esas distancias. Y este es el sistema ya integrado en el rover. Aquí hay que destacar que cuando se hace un desarrollo tecnológico se sigue lo que se llama una filosofía de modelos. La filosofía de modelos empieza por el diseño preliminar, el termomecánico, que es un modelo con muestras que pueden ser metálicas o de otra cosa, y se aguantan con modelización numérica, se desarrolla con numeración numérica primero, y luego se hacen unas pruebas y se aguantan los primeros test, y si eso pasa, los primeros test termomecánicos, se desarrolla el EQM. El EQM es el modelo fundamental en todos los desarrollos instrumentales para el espacio. El EQM, me gusta utilizar el lenguaje coloquial, es el que sufre todas las perrerías, pero todas las perrerías bajo condiciones funcionales, es decir, que tiene que funcionar correctamente. Entonces, en el EQM ya no van muestras metálicas, van las muestras reales. Y este sufre todos los ciclados térmicos, todos los ensayos de radiación del espacio,
los test de choques, los test de vibraciones, todo. Y tiene que funcionar perfectamente. Cuando esto pasa, la calificación, en este caso la calificación de JPL, entonces se desarrolla como copia, se llama copia fiel, el modelo de vuelo. Este es el que está en Marte. Y se desarrolla también otro modelo que se llama de repuesto, que se queda aquí para, en caso de necesidad de hacer pruebas adicionales, que haya un modelo de repuesto en tierra para hacer comparaciones. Aquí detalles de la integración, cómo está integrado. El sistema de soporte también es muy importante, porque si hay que soportar 4.000 Gs del sistema en sí mismo, hay que soportar 4.000 G del sistema pegado, atornillado al vehículo. Aquí cuando fue integrado en JPL, y aquí el aspecto que tiene en el Sol 239, me parece. Y voy a terminar con una cosa que también creo que es importante. Aquí en España, en este consorcio entre la Universidad del País Vasco, la de Málaga, Complutense y nosotros, no solo se ha participado en el desarrollo de este sistema de calibración nuevo y de momento único en la exploración de Marte, también en la ciencia que hay que desarrollar, en la ciencia asociada, la ciencia de soporte. Y esto es muy importante, porque se están haciendo experimentos en los 3 laboratorios muy importantes para poder comparar las observaciones que se hacen en Marte con resultados en el laboratorio para entender lo que realmente está observando el vehículo. Simplemente, en nuestro caso, pues poner un Raman LIPS, que ya venía de desarrollos anteriores, y que tenemos en 2 configuraciones. Una configuración que podemos sacar al exterior, que podemos llegar hasta unos 15-20 metros y hacer Raman y LIPS simultáneo. Y otro prototipo que tenemos a una distancia exactamente, la de la configuración que he puesto antes, del 1,5 metros, donde está el sistema de calibración, aquí el EQM, y con el que hacemos una serie de test complementarios para dar soporte a la ciencia que está haciendo Supercan en Marte. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, como siempre, agradecer a todas las otras instituciones que no son las nacionales, pues incluido el ministerio que nos financia, pues el soporte, la colaboración que tenemos con ellos y en gran medida la amistad que tenemos con la inmensa mayoría de ellos, que también es un aspecto muy, muy valioso y muy importante a considerar. Gracias. ¿Ponemos el vídeo? ¿Ponemos el vídeo? Sí. No he podido incluir un vídeo aquí sobre los ensayos, pero el profesor Madariaga lo va a poner ahora, simplemente para que os hagáis una idea de cómo son los test. Uno de los test. Vais a oír un ruido que es el gran choque de una bola de acero que lanza un cañón, que es lo que mete una fuerza de 4.000 Gs sobre el modelo EQM de la tarjeta de calibración. Y no se rompe. Y ha resistido, o sea que, bueno, esto nos exigió NASA porque la tarjeta de calibrado va sobre la rueda trasera derecha del vehículo, y ellos habían calculado que si había un mal aterrizaje, porque igual visteis, se hace un descenso hay un determinado momento que se le suelta. Claro, puedes caer en arena, en piedrilla, pero imaginaros que cae en una roca y el resto del rover no tiene esa roca. Entonces, parece que el cálculo que ellos habían dicho es 2.000 Gs. Y dicen, como somos segurolas, vosotros me vais a garantizar 4.000. Cuando nos dijeron eso, se nos cayó medio mundo encima. Claro. Lo alucinante es que lo hemos conseguido resolver. Sí, lo resolvimos con la ayuda técnica. Bueno, tuvimos que redefinir el diseño varias veces, pero pasó primero un test de 3.000 y luego pasó otro test de 4.000. Es que justamente el sistema de calibración va cerca del brazo de la rueda,
y en el momento final, aparte del choque terrible del paracaídas supersónico, la rueda se abre, como eso va hecho un contorsionista, pues hay un sistema pirotécnico que es explosivo que lanza el brazo. Y entonces, estar cerca, eso te da un retroceso horroroso. Muy bien, bueno, pues buenos días también. Sobre todo, muchas gracias a Juanma Madariaga, a su equipo, al señor decano y a todos vosotros por estar aquí, a la audiencia. Esto que estamos contando es el presente, pero por decir algo parecido a lo que decía Fernando, pues vosotros sois el futuro, ¿no? Jenny está aquí como ya presente futuro en el in-between, pero vosotros sois el futuro, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo aquí yo creo que es algo que va a tener continuidad gracias a vosotros, ¿no? A los geólogos, a los físicos, a los químicos, a los biólogos, a todos aquellos que desde la ciencia se quieran implicar en el tema de la investigación, ¿no? Entonces, no lo toméis como algo solo nuestro, nosotros ya somos el pasado y el presente, sino tomadlo como algo que podréis hacer en el futuro cuando terminéis, ¿no? Lo que yo voy a contar es una especie de síntesis introductoria para que se comprenda el contexto donde nosotros estamos trabajando, por qué podemos estar trabajando de esta manera desde el punto de vista geológico. Uno de los aspectos interesantes de la geología es que nos permite hacer analogías no solamente en el espacio entre dos planetas, un planeta y una luna, sino que también nos permite establecer esas analogías en el tiempo. Es decir, nosotros podemos establecer análogos aquí en Canarias o en Armincha o en cualquier otro sitio, teniendo en cuenta que esa analogía pues tiene un salto a lo mejor pues, de 3.000 millones de años en el tiempo en relación con lo que estamos comparando en Marte. Y esto es un cambio de mentalidad, un cambio de concepto importante que hay que tener en cuenta cuando se comparan o se establecen estas analogías geológicas, ¿no? Muchas veces no se entiende, dice, pero si Marte no se parece en nada. No se parece en nada ahora, pero sí se parece en como era Marte en el pasado, ¿no? Entonces, yo voy a intentar contextualizar desde el punto de vista geológico para que esto se entienda, ¿no? Marte en el pasado era así, tenía unas características hidrológicas e hidrogeológicas muy parecidas a las de la Tierra. Marte se supone que tuvo actividad geodinámica y agua líquida en la superficie, siendo conservadores durante al menos los primeros 1.000 millones de años de su evolución. Es decir, Marte forma parte del contexto de los planetas terrestres y, por lo tanto, pues tiene una edad de unos 4.500 y pico millones de años. Pero, mientras que la Tierra es un planeta activo, un planeta vivo, que sigue, todavía tenemos aproximadamente unos 3.000 millones de años de actividad geológica, se espera. Marte ya no tiene esa actividad geológica como la tuvo, sí tiene una cierta actividad geológica, incluso sísmica, residual. No se sabe si volcánica, probablemente no, aunque los últimos trabajos que se han publicado indican que Marte pudo tener erupciones, curiosamente, con capas lávicas solo con 20.000 años. Los últimos trabajos han sido pues, revolucionarios en este sentido. Pero siendo conservadores, Marte tuvo sobre todo actividad geológica durante los primeros 1.000 millones de años, con volcanes gigantescos como el Monte Olimpo, un volcán enorme, ciclópeo, con 25 kilómetros de alto, cerca de 500 kilómetros de base, y regiones volcánicas como las de Tarsis. Todos estos volcanes estaban activos. Marte es más pequeño que la Tierra, está entre la Luna y la Tierra de tamaño. Y Marte, os tenéis que imaginar cómo era Marte funcionando desde ese punto de vista volcánico. Marte es un planeta volcánico, fundamentalmente basáltico, ya lo veremos, aunque tiene más geodiversidad petrológica y geoquímica, como ha dicho Juanma Madariaga. Y tenéis que imaginaros cómo las condiciones de habitabilidad superficiales de Marte eran muy diferentes a las actuales. Marte tenía una atmósfera mucho más densa, mucho más rica, los volcanes estaban emitiendo ingentes cantidades de volátiles a su atmósfera y, por lo tanto, las posibilidades de encontrar o las posibilidades en que la vida haya podido emerger y haya podido evolucionar, pues ha tenido al menos esos 1.000 millones de años de periodo de tiempo para hacerlo, ¿no? No se descarta que en Marte pueda haber vida, es muy inusual y muy difícil, sobre todo en superficie, como decía Fernando, porque las condiciones son muy hostiles. En Marte las temperaturas pues son, bueno, aparte de muy variables, hace una temperatura muy baja, estamos hablando de 70, 80, 90, 100 y menos grados bajo cero. La radiación ultravioleta es muy intensa, está entre 200 y 400 nanómetros, destruye prácticamente cualquier compuesto orgánico que pueda haber en la superficie.
La atmósfera es de CO2, tiene aproximadamente un 95% de dióxido de carbono y, por lo tanto, las condiciones, sobre todo debido a la radiación ultravioleta, hacen prácticamente inviable que en la superficie pueda detectarse cualquier compuesto orgánico. Pero no así bajo la superficie, como decía Fernando, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos hecho pruebas, por ejemplo, en las cámaras de simulación de ambientes planetarios y hemos visto que con tan solo 300 micras de basalto ya no llegaba esa radiación ultravioleta por debajo de la superficie, ¿no? Y por lo tanto era muy interesante no solamente escarbar como hacen los rovers, como el Curiosity o el Perseverance, sino ir más en profundidad como se esperaba que pudiera hacer el Rosalind Franklin hasta 2 metros, ¿no? Eso nos podría permitir disponer de más información. Pero bueno, esto es un sistema de cómo podría ser Marte, con ríos, lagos, mares e incluso un gigantesco océano que cubriría todo el hemisferio norte, y con el paso del tiempo, según nos acercamos hasta el momento actual, pues Marte ha perdido su actividad geodinámica, ha perdido su vitalidad geológica y por lo tanto perdió su campo magnético, tuvo que tenerlo también, y el viento solar fue barriendo la atmósfera y dejándonos pues un objeto, un planeta más bien residual. Todavía tiene algo porque, como se dice aquí, el que tuvo, retuvo, pero no son esas características como las que vemos, ¿no? Esto, no. A ver. Bien, simplemente una cartografía diciendo que la geología pues, está siendo fundamental porque nos ha permitido establecer en una especie de puzzle de distintas zonas con las distintas cuadrantes y cuadrículas cómo es Marte. Marte, al igual que la Tierra, tiene, simplemente para que lo sepáis, tiene, igual que en la Tierra se puede hablar de corteza oceánica y corteza continental, en Marte podríamos hacer este símil y decir que Marte tiene una dicotomía litosférica, con una superficie en el hemisferio sur mucho más rugosa, mucho más compleja, una superficie totalmente volcánica. Este es el Monte Olimpo, la zona de Tarsis, craterizada, con cráteres, cuencas de impacto gigantescas, y aquí están todas las... Y sin embargo, en el hemisferio norte es una zona mucho más lisa, mucho más nueva. Esto significa que el planeta ha podido remodelar la superficie. Las superficies que están muy craterizadas, el índice de craterización nos sirve para establecer una cierta datación geocronológica relativa entre distintas zonas. Es decir, las zonas que están muy craterizadas significa que no ha habido ningún proceso dentro del planeta que haya permitido remodelar su superficie. Aquí en la Tierra se está continuamente remodelando pues, con la tectónica de placas, los volcánicas, la geodinámica externa e interna, y en Marte tiene que haber habido algún proceso que haya remodelado toda la superficie del hemisferio norte. Aquí hay varias hipótesis. Una de ellas indica que podría haber sido un gigantesco impacto en la zona norte del hemisferio marciano y que haya permitido pues, que las características hayan desaparecido, se han borrado todas esas características y todos esos cráteres. No significa que los impactos y los volcanes se restringieran a esta zona. Marte lo tenía también en los dos hemisferios, pero por alguna razón que todavía desconocemos, tenemos este hemisferio totalmente liso, remodelado, con una corteza mucho más joven, más reciente, ¿no? Pero bueno, aquí están marcadas todas las misiones con los rovers y los landers. Aquí es donde tenemos el rover Perseverance. Yo tuve la suerte de incorporarme, todavía sigue funcionando, en el año 2004, cuando estaba en el Centro de Astrobiología, a la misión del rover Curiosity, y por lo tanto ahora estamos recibiendo información de 2 rovers simultáneamente, ¿no? Lo cual es una locura en cuanto a conferencias, videoconferencias, reuniones. Os puedo asegurar que es tremendo, ¿no? Y bueno, pues se necesita que haya un apoyo para que tengamos personal y que pueda continuar, ¿no? Pues como espero que podáis hacer vosotros en el futuro con estos estudios, ¿no? Bien, unas pinceladas sobre la composición de Marte. Me gusta este gráfico de Thomson del año 2016 porque es bastante completo. Se refería sobre todo al cráter Gale, que es un cráter de impacto todavía mucho mayor, donde se encuentra el rover Curiosity. Los cráteres de impacto son zonas muy interesantes desde el punto de vista geológico para la exploración de Marte y de cualquier otro objeto, ¿no? Es decir, no es una casualidad pues, que el Spirit esté en el cráter Gusev, o que Gale esté, o que, por ejemplo, Curiosity esté en el Gale, o que Perseverance esté en Jezero, ¿no? En G0. Esto es por una razón, y es que los cráteres de impacto nos permiten, de alguna manera, que el rover se adentre en profundidad. Nosotros aquí en la Tierra pues, hacemos un sondeo o una cata para saber qué es lo que hay en profundidad. Sin embargo, en otro planeta esto ya lo ha hecho de manera natural, lo ha desmantelado de manera natural el impactor, ¿no? Entonces nos permite no solamente arañar la superficie, sino penetrar
en lo que es el interior del cráter y disponer de más información sobre la estructura geológica de ese objeto planetario. Bien, pues como vemos aquí hay distintas marcadas, pues Opportunity, Spirit, Pathfinder, el promedio de Marte, los meteoritos SNC, Shergotita, Anaclita, Chasignita, el ALH, regolitos, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, nosotros estamos sobre todo aquí. Marte es un planeta fundamentalmente basáltico, pero no solo. Es decir, si nos damos cuenta, Marte ya tiene picrobasaltos, tiene algunas muestras que son tefritas, fonotefritas, basálticas andesitas, es decir, que de alguna manera esto nos indica, desde el punto de vista petrológico y geoquímico, que las rocas han tenido que sufrir algún tipo de proceso evolutivo, han evolucionado, porque las rocas más primitivas serían similares a los basaltos, ¿no? Como en la Luna, que en los mareas lunares lo que tenemos son sobre todo mareas basálticos. Las rocas también evolucionan y esa evolución petrológica y geoquímica nos permite establecer los contextos geodinámicos en los que se encuentran los materiales. Entonces lo que vemos, una de las sorpresas fue encontrar que Marte realmente es un planeta que ha evolucionado también desde el punto de vista petrológico y geoquímico. Y eso puede explicar una buena parte de la diversidad que comentaba Juan Manuel al principio, la diversidad que estamos encontrando. Es decir, que no solamente hay basaltos, sino que tenemos que tener en cuenta que Marte ha tenido la posibilidad, especialmente en el pasado, cuando estaba mucho más activo geológicamente o geodinámicamente, de evolucionar en cuanto a su material petrológico. Bien, rápidamente, esta foto, como decía Jenny, a mí también me gusta porque se ven todas las banderas de colaboración. Esta misión, la misión de los rovers, como comentaban antes, es una misión que está suponiendo casi un punto de inflexión. Estos rovers están pesando 1 tonelada, el Perseverance pesa más de 1 tonelada, con 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados, con más de 3 metros de alto. Es decir, va a ser muy difícil, con unos aterrizajes espectaculares que parecen una película de ciencia ficción. Entonces va a ser muy difícil que eso se pueda superar. Y se está tendiendo ya a que esto vaya siendo el tránsito hacia lo que son las misiones tripuladas, ¿no? Las misiones tripuladas que siempre se dice que en los próximos 30 años van a ocurrir, pero cada vez obviamente están más cerca. Y de hecho esta misión del Perseverance es una misión que ya está muy relacionada con la habitabilidad humana. Se van a traer muestras a la Tierra, tiene un instrumento que permite transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Es decir, que de alguna manera se están ya empezando a abordar los aspectos de las futuras misiones tripuladas al planeta rojo, ¿no? Aquí hay un pequeño resumen de algunos instrumentos, no voy a entrar mucho más porque ya se ha comentado antes. Y sí voy a hablar un poco de la geología, ¿no? La geología, este es el cráter Jezero, como comentaba al principio Juan Manuel. Tenemos varios canales de influjo de agua cuando esto estaba activo. Bueno, este es lo que se llama el anillo del cráter. Cuando se forma un impacto, lo que hace es que los materiales se eyectan hacia la zona exterior, se forma una estructura circular, porque normalmente los impactos generan una estructura simétrica, o sea, el impacto se distribuye por igual en todas las direcciones y por lo tanto se genera un cráter. Da igual que venga casi inclinado o que venga recto, porque la distribución energética sigue un patrón prácticamente simétrico. Este es el anillo que se genera de impacto y posteriormente hay una erosión hídrica o hidrológica de ese anillo que ha dado lugar a un depósito sedimentario importante que vemos aquí, que es el delta, ¿no? Esta fue la zona del aterrizaje y bueno, pues son algunas cartografías geológicas que nos permiten conocer o preconocer cómo serían los materiales y por dónde tendríamos que ir, ¿no? Bueno, aquí voy a contar una anécdota y es que propusimos que una de las zonas que propusimos se llamara Timanfaya, que es donde estamos trabajando ahora en Lanzarote, y bueno, pues fue una casualidad que se mantuviese, que la zona justo del centro de la elipse tuviera un nombre español, ¿no? un nombre canario, ¿no? Que fue Timanfaya. Obviamente estos son nombres de trabajo que se utilizan, pero que forman parte de las publicaciones. Luego ya tiene que haber una ratificación oficial de la nomenclatura planetaria a cargo de la Unión Astronómica Internacional y también, bueno, pues los servicios geológicos de Estados Unidos, ¿no? La zona se rebautizó luego con el nombre de Octavia Butler, que era una escritora afroamericana de ciencia ficción. Pero bueno, para nosotros pues fue muy interesante que la zona del centro de la esfera de aterrizaje o amartizaje se llamara Timanfaya.
Bien, para explicar rápidamente la geología, esta es la geología que ya conocíamos desde el orbitador. Estos son unos mapas que hicimos para el Geolodía del año pasado, para el aterrizaje del Perseverance. El año pasado, además, se comprobó que estábamos en el año de Marte. Marte está siendo ya un objetivo de toda la humanidad. Bueno, ahora pues con el tema de la guerra, desgraciadamente, se ha paralizado, como decía Fernando, el tema de ExoMars, o se ha suspendido temporalmente. Esperemos que se reconsidere o que se arregle lo antes posible, pero el año pasado llegaron a Marte a principios de año 3 misiones de países tan lejanos como China, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, ¿no? Incluso culturalmente. Entonces esto es una especie de tecnoindicador cultural desde mi punto de vista de la importancia que está teniendo la exploración planetaria y Marte a nivel de toda la humanidad. O sea, la humanidad ya se está abriendo al espacio. Y esto pues va a ser otro sitio donde vosotros vais a poder trabajar, ¿no? Esta es la estructura del cráter con el delta, y si hacemos un corte geológico, como decimos los geólogos, desde A a A', en esta zona, que estaría reflejado aquí, este sería el anillo y esta sería la zona del cráter, pues aquí tendríamos distintas zonas. La unidad 1 sería el anillo del cráter, sería la corteza expuesta y megabrechas, un origen impactogénico, sería esto que tenemos aquí. Ya digo que esto es todo muy provisional, luego tiene que estar ratificado a mucho más detalle por el rover, ¿no? La unidad 2 sería la gravada inferior, con olivino y carbonatos, un origen fundamentalmente volcánico y eólico. La unidad 3 las he marcado con estos circulitos, olivinos y carbonatos. La gravada superior, origen volcánico y eólico. La unidad 4 sería el suelo de Jezero, sería una composición máfica. Máfica es rica en hierro y magnesio, son ferromagnesianos, ¿no? El origen volcánico y eólico. La unidad 5, el abanico de Jezero 1, hay varios abanicos, con arcillas y carbonatos de hierro-magnesio, origen sedimentario, con toda probabilidad. La unidad 6, el abanico de Jezero, este es el más importante, como decía Juanma, por donde va a subir el rover, de origen sedimentario. La unidad 7, la brillante escabrosa, que tendría un origen volcánico, sedimentario y eólico. Y finalmente la unidad 8, las formas eólicas, sedimentos no consolidados de origen eólico. Bien, para que os hagáis una idea, nosotros ya tenemos una especie de predisposición composicional desde los orbitadores con estas cámaras hiperespectrales de CRIMS con falso color. Pues vemos en esta zona ya podemos identificar la diversidad de carbonatos, mineral de alteración, la mineralogía primaria, con ciertos colores y distintas composiciones. Esto probablemente Jenny os comentará alguna cosa más en relación con los temas de alteración. Estas fueron las primeras imágenes, bueno, pues con distintos tipos de rocas, de materiales, parece que estuviéramos en Canarias, ¿no? Es un material volcánico, estructuras muy peculiares, eólicas, con ventifactos. Los ventifactos son estructuras que se generan sobre todo por la erosión del viento y producen estas superficies tan lisas, pero todavía tenemos estas zonas oquerosas de los basaltos vesiculares o los basaltos vaculares que encontramos en algunas zonas, ¿no? Aquí tenemos una imagen que a mí me gusta mucho porque se ve la zona del delta y al fondo el anillo del cráter. Es una imagen que se ve muy bien desde el rover, pues con las distintas posibilidades de terreno y de rocas que tenemos aquí. Y luego, para explicar la relación con las zonas de habitabilidad, pues es casi imprescindible que hablemos del agua, ¿no? En relación con el agua, tenemos varios modelos. Aquí tenemos un modelo que identificamos, tuvimos la suerte de ser portada en Nature Geoscience hace unos años con el Curiosity, donde bueno, detectamos que existía un ciclo en la vertical, un ciclo hidrológico en la vertical, en la que había una absorción por parte de los percloratos del vapor de agua, que es muy tenue, pero existe en la atmósfera marciana. Ese sería una especie de modelo hidrológico. Otro podría ser este, donde también fuimos portada en Geology, donde encontramos sedimentos fluidificados. Es decir, esto es muy parecido. Esto es, por ejemplo, en la zona de Almería, en la zona del Jaroso, de las Serrerías, estas estructuras que descubrimos y que luego en Marte hemos descubierto cosas muy parecidas, ¿no? Es decir, sedimentos, estructuras de escape de fluidos en la zona de Marte. Y finalmente, este es un artículo mucho más reciente, de octubre del 2021, publicado en la revista Science, donde ya pues, con las cámaras pudimos acercarnos y confirmar que efectivamente nos encontrábamos en un delta, que teníamos unos depósitos sedimentarios con unas estratificaciones, con unas fotografías y con unos bloques, incluso, fijaos aquí la escala de 2 metros, fijaos la energía que tenía que llevar
el agua o el fluido en ese momento para transportar eso y generar ese depósito sedimentario de alta energía. Esta es una imagen del delta, es el delta fluvial. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que realmente existen distintos tipos de modelos hidrológicos y sistemas relacionados con el agua, sistemas de habitabilidad en el fondo del cráter. Pues son muy antiguos, obviamente, entre 3.600 y 3.800 millones de años. Esta zona, que es la zona de Kodiak, sería un sistema lacustre cerrado bajo condiciones acuosas fluctuantes y estilos cambiantes de flujo durante las etapas más tardías. Es decir, que si quisiéramos buscar microorganismos, tendríamos que tener en cuenta que son microorganismos que están viviendo bajo distintas condiciones de habitabilidad, condiciones lacustres, condiciones fluviales, etc. Bien, y finalmente, ya para terminar, decir que en las rocas, hasta el momento, porque bueno, estamos detectando cosas, pero todavía no se han publicado, pero hasta el momento sí podemos decir que básicamente existen dos grandes formaciones, que son las que hemos estudiado, que es la formación Maaz y Seytaz, donde sabemos que son composicionalmente distintas, con texturas y morfologías heterogéneas, ¿no? Como decía Juanma al principio, es sorprendente que no hayamos encontrado ese material sedimentario. Estamos encontrando el material, sobre todo volcánico, e incluso yo diría que también impactogénico. Hay que tener en cuenta esa mezcla de material impactogénico del cráter con el material volcánico del propio planeta, y por eso lo que encontramos son rocas ígneas, ¿no? En Seytaz encontramos un acumulado rico en olivino, sobre todo, que se forma a partir de la diferenciación de un cuerpo intrusivo o un grueso flujo de lava o un fundido de impacto. No sabemos, habría que disponer de más detalles para establecer exactamente qué es lo que ha sido, mientras que las rocas de Maaz son rocas ya más ricas en piroxenos y plagioclasas, es decir, para los que no estén muy acostumbrados, son silicatos, básicamente, con una mineralogía típicamente basáltica, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, decir que gracias a la geoquímica, a la geología y a la mineralogía, pues poco a poco aquí tenemos el Ingenuity, el dron helicóptero con un GIF animado que hicieron los de NASA, ¿no? Con este selfie que se hizo en Marte, ¿no? Seguimos descubriendo las sorpresas que nos ofrece el cráter Jezero, y ya estamos ascendiendo hacia la zona de los sedimentos, que es realmente muy interesante del delta, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias por venir y por la organización, vosotros por asistir y los oyentes, ¿vale? Yo os voy a contar un poquito cómo la química se aproxima a las misiones espaciales y cómo yo, una chica de 25 años, ha llegado a formar parte de la misión Mars 2020. Bueno, para empezar, estudié química aquí en la casa y bueno, en una de las clases de Juanma nos estuvo contando, bueno, cómo estaban haciendo la tarjeta de calibración, y que si alguien estaba interesado en saber más, bueno, pues que fuera a hablar con él. Entonces ahí fui a hablar con él, me contó lo que estaban haciendo y me pareció, pues lo que ha dicho Jesús, algo de ciencia ficción. Dije, joder, ¿cómo puedo llegar yo aquí, no? Y bueno, me animé. Y bueno, el primer paso para llegar a hacer un doctorado, llegar a investigar, sería con una beca de colaboración. Me informé sobre las becas de Gobierno Vasco y esto es una beca ICASICER remunerada, por si estáis interesados, y sería el primer pasito para acercaros a la investigación y conocer un poquito más. La primera muestra que investigué fue un meteorito del cinturón de asteroides. El nombre es un poco peculiar, es Vaca Muerta, de Chile. Y bueno, me empecé a acercar a cómo se utilizan las técnicas analíticas, ya que son muestras únicas que no se pueden destruir. Entonces, sobre todo utilicé espectroscopía Raman y fluorescencia de rayos X. Obtuvimos resultados muy buenos, entonces hicimos mi primera publicación en un congreso. Fuimos al GeoRaman de 2018, que se celebró en Catania. El siguiente paso fue el TFG, obviamente. En el TFG empecé
analicé un meteorito lunar, el NWA 11.273, y bueno, lo que vimos en ese meteorito fue en las fases minerales que había, principalmente, ¿vale? También obtuvimos buenos resultados y se volvieron a publicar. El siguiente pasito, el máster de gestión de paisaje, patrimonio, territorio y ciudad. Yo lo que quería era hacer el doctorado, entonces me metí en este máster y lo que hicimos en este máster fue algo mucho más interesante. Fue identificar qué fases minerales eran primarias, originales de la Luna, y qué fases minerales son secundarias, es decir, se han alterado, ya sea por presión, por temperatura, ambiente oxidante, ¿vale? Eso es un reto a conseguir porque no hay los mismos materiales en Marte, en la Luna ni en la Tierra. Entonces, eso fue muy interesante. También lo que pudimos descubrir durante el TFM fue que existen algunos minerales que debido a su espectro Raman nos pueden revelar más cositas que solo lo que son, ¿no? Por ejemplo, el zircón. El zircón. La banda principal Raman del zircón suele aparecer a 1000 centímetros a la -1, pero, joder, ¿por qué nos aparece a 1004? Bueno, pues este es un mineral que es sensible a la presión. Debido a este desplazamiento de banda Raman, hemos podido saber que el meteorito fue generado a 20 gigapascales. Es decir, ¿cómo se genera este meteorito? Llega un cuerpo celeste muy grande a la Luna, choca, impacta. Al impactar se generan unos eyectas, se eyectan materiales, ¿no?, que llegan luego a la superficie terrestre. Entonces, lo que hemos podido saber que este meteorito se ha generado a 20 gigapascales, lo cual nos puede revelar qué otras fases minerales se pueden degradar, ¿no?, desde la primaria hasta las secundarias. En este TFM también vimos qué fases minerales son de alteración, de meteorización o contaminación terrestre. Es decir, si encontramos un carbonato cálcico, un sulfato, un algo, pues vemos si son primarias, secundarias o de contaminación. Estuvo todo muy bien. Y luego fuimos al doctorado. Me matriculé en el doctorado en estrategias científicas interdisciplinarias en patrimonio y paisaje y bueno, apliqué para la beca de gobierno vasco. Soy una de las afortunadas que tiene la beca. Los doctorados se pueden hacer sin beca o con beca. Entonces, fui suertuda en ese momento. El planteamiento de tesis fue estudio de alteraciones físico-químicas en análogos y meteoritos de Marte con presencia de sulfato y perclorato, preparándonos para la ciencia de las futuras misiones. Entonces, yo en el doctorado pegué el salto de cinturón de asteroides y de la Luna a Marte. Y empezamos, lo que os quiero resaltar es que en ese momento hicimos especial hincapié en sulfato y perclorato. ¿Por qué? Porque ya en las anteriores misiones, en las Fénix, en las MER, se habían encontrado sulfatos y percloratos. Y decíamos, ¿cómo se han podido formar estos compuestos que no son típicos de minerales marcianos? Casualidad que en este último año, resultados del Perseverance, han encontrado costras. Estos son costras que luego ha pasado el rover y se han quedado marcadas las ruedas. Costras de sulfato y percloratos. Estas costras se debe a que en el ambiente hay unos compuestos y si en la atmósfera, en el ambiente hay la humedad necesaria, se licuan y precipitan, mezclándose con el regolito. Entonces forman una costrita. Gracias al instrumento Supercam hemos podido ver el espectro rojo, es el detectado ahí en Marte, de los percloratos de sodio. Y luego el gris es el terrestre, de laboratorio. O sea que hemos detectado ya perfectamente que hay percloratos y sulfatos. Entonces, ¿cómo mi tesis puede aportar a esta ciencia? Bueno, lo primero lo que estamos haciendo ahora mismo es investigar cómo estos percloratos se han podido formar, a raíz de qué minerales, cómo se pueden alterar. Pero bueno, todavía esto lo tenemos un poquito verde, tenemos que avanzar más en ello. Lo que sí que tenemos muy avanzado es el tema de los sulfatos. Con los sulfatos lo que hemos hecho es generar sulfatos en el laboratorio, en condiciones marcianas, con su presión, con su temperatura, con su humedad. Y lo hemos conseguido, es muy relevante. O sea, esto que hemos hecho está sirviendo de soporte para la ciencia de la misión Mars 2020. Lo que también hemos hecho es ver, como ha dicho Jesús, en Marte hay un rango de temperatura muy amplio. Por lo tanto, lo que hemos querido ver es cómo el espectro Raman de estos compuestos, del yeso,
de la singénita y la gorguellita se puede alterar debido a la temperatura. No vamos a encontrar el mismo espectro Raman a menos 200 grados, que no, a menos 100 grados, que a 50 grados, ¿vale? Entonces lo que hemos visto, lo que hemos estado publicando son estas alteraciones, como con la presión, la temperatura y la humedad, estos espectros se cambian, y de hecho cuando llegue, en el caso de que encuentren más sulfatos, en función de a las bandas que se encuentren, podríamos decir a qué temperatura se encuentra. Bueno, en la tesis también hemos hecho caracterización de meteoritos con presencia de sulfatos. Aquí son algunas publicaciones que hemos hecho que son muy relevantes. Y bueno, como veis, llevo 2 años y medio de tesis y tenemos mogollón de publicaciones, es decir, que es un campo a descubrir con muchísimas cosas que hacer y os invito a ver si estáis interesados. Bueno, en el plan de doctorado en el que estoy matriculada, para tener el doctorado tienes que tener una comunicación a congreso oral, dar una charla internacional oral. Y de hecho se me ha confirmado mi primera charla, que la daré en junio en el Icing Sustainable Society. Es un congreso de hielos que se celebra aquí en Bilbao y bueno, lo que hemos visto, lo que vamos a presentar es lo que os he comentado antes, en función de que longitud de onda se encuentre el espectro Raman de los sulfatos, podemos determinar a qué temperatura está. Esto es muy importante tanto para Marte como para la Tierra, es decir, sulfatos hay aquí también hay yeso, o sea, esto es muy relevante para todo, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, en el programa de doctorado, bueno, yo tengo la intención de irme al extranjero 3 meses de estancia para conseguir la mención internacional de doctorado, ¿no? Y bueno, me voy a Las Vegas este septiembre al laboratorio de Elizabeth Hausrath. Ella es geoquímica y astrobióloga y lo que vamos a hacer son muestreos a lo que se llaman las playas de allí de Nevada, que son zonas donde hay costra, lo que os he comentado, debido a la humedad ambiental se han precipitado algunos compuestos. Vamos a hacer también modelado geoquímico y mucho trabajo de laboratorio. Ella también es la coordinadora del equipo de regolito marciano de esta misión, o sea, es una crack, o sea, voy a aprender muchísimo de ella. Y nada, con esto he terminado. Con esto os quería decir que cualquier persona puede acceder a este mundillo, la cosa es tener ganas, iniciativa y que todo es accesible. Bueno, muchas gracias. Bueno, turno de preguntas. ¿No os atrevéis? Insistir un poco en lo que ha dicho Jenny, es accesible. Aquí tenemos una primera. No, pero está grabándose, entonces, si no, no se te va a oír. A ver si puedes explicar qué es el espectro Raman ese. Sí, igual he dado por hecho que todo el mundo lo sabe, pero es que igual no. Es muy mineralógico y sí. Bueno, la espectroscopía Raman es una técnica de análisis no destructiva, es decir, tú tienes una muestra, no la quieres destruir porque es única. Entonces tú, mediante un láser de una cierta longitud de onda, pues suele haber rojos, verdes, infrarrojos, ultravioleta. Tú lo que haces es analizar una muestra, ¿vale? Es a nivel microscópico. Bueno, dependiendo del objetivo puedes enfocar mucho más. Lo que se obtiene en el espectro Raman es el movimiento, la vibración de las moléculas, sobre todo de enlaces covalentes. Por lo tanto, es como la espectroscopía infrarroja. Tienen como una huella dactilar los minerales, entonces en función de qué longitud de onda aparece esas bandas, tú sabes el mineral del que se trata. Sobre todo desde minerales, moléculas. Es más molecular que es molecular, no es elemental. No sé si más o menos. Es para determinar eso, la molécula. ¿Una pregunta más? Aquí delante.
la única técnica que has usado? No, a lo largo de la tesis estoy utilizando bastantes más técnicas. Lo único que me he centrado en explicar la Raman porque es una de las... Bueno, forma parte del equipo del instrumento SuperCam del Perseverance. Suelo utilizar también la fluorescencia a rayos X, que es una técnica elemental. También semi-cuantitativa, no es súper cuantitativa, es semi. SMDS, ICP masas, bastante, algunas, sí. Y, por ejemplo, si usas Raman, no podrías detectar los enlaces metálicos. Entonces, en las demás técnicas, ¿se ha encontrado algún enlace metálico que puede ser importante o algo? Mira, por ejemplo, en el meteorito lunar, cuando hice con el TFG y TFM, encontramos la camacita. La camacita es una aleación de hierro-níquel. Por ejemplo, nosotros visualmente encontrábamos un grano muy brillante, entonces ya te da la intuición de que puede ser algo metálico. Fuimos con Raman y dijimos, no encontramos ningún espectro. Vamos a ver con fluorescencia de rayos X. Y vimos que únicamente ahí en ese punto había hierro y níquel. Y gracias a la semicuantitativa podíamos decir más o menos qué porcentaje había de un elemento y de otro y así determinar que se trataba de la camacita. Con otras técnicas también puedes acceder a conocer el mineral o la aleación o incluso solo es un elemento. Bueno, muchas gracias. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta, bueno, sobre todo todas las intervenciones que han sido muy interesantes y beneficiosas y diferentes. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención, que ha sido la historia de Marte. La historia de Marte, porque según ha presentado Jesús, parece que era un planeta vivo, de alguna forma. Sin embargo, pues ha muerto. Claro que se ha muerto. Entonces, ha presentado que de alguna forma había una actividad volcánica muy grande. Entonces uno puede pensar ahí este volcán de 25 kilómetros de altura, que me ha llamado la atención, sí. Pero aquí lo más alto que tenemos tiene 9 kilómetros, es decir, que es bastante mayor. Entonces uno puede pensar que evidentemente, pues debido a la actividad volcánica se podría pues terminar la vida, si es que la hubiera, en aquel entorno, ¿no? Pues simplemente por la actividad volcánica, ¿no? Como aquí se ha estado hablando con el asunto de los dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Pero claro, pero has comentado también, y eso es lo que a mí me ha llamado la atención, es que la actividad, el campo magnético terrestre ha desaparecido completamente, que eso es independiente uno de otro, entiendo yo. Es decir, que la actividad, la dínamo que existe en Marte ha desaparecido completamente. Entonces, ¿por qué ha podido ser casado? ¿O cuál es la razón de eso? ¿O es a lo que está abocada la Tierra también, en esa dirección? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Todos estos episodios son destructivos y constructivos, ¿no? Igual que lo vemos ahora mismo lo hemos visto con la erupción de La Palma, que, bueno, pues se destruyen los ambientes, pero al mismo tiempo ese nuevo material pues construye nuevos ambientes y ecosistemas, ¿no? Y desde ese punto de vista el ambiente volcánico lo que hacía es dar esa vitalidad geológica al planeta en sus primeros años de desarrollo, ¿no? Por una parte destruiría cosas, pero también emitía compuestos orgánicos, emitía metano, emitía agua, vapor de agua, es probablemente el volátil más importante, aquí en la Tierra al menos lo es, ¿no? Y tuvo que ser importantísima la actividad volcánica en todo el planeta, modificando totalmente las condiciones de habitabilidad. También sabemos que la atmósfera era mucho más densa, probablemente sería parecida a la atmósfera terrestre y por eso pues, se estima que Marte pudo tener un campo magnético muy similar al de la Tierra. Aquí hay otra sonda de la NASA que estudió precisamente la atmósfera marciana y qué puede haber pasado con el campo magnético, que fue la sonda Maven. La sonda Maven de NASA, que llegó también a Marte hace unos años, lo que hizo fue analizar qué podría haber pasado y por qué perdió esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, los planetas de tipo terrestre siguen una pauta evolutiva, por así decirlo, en la que también pierden su actividad, igual que las estrellas tienen una actividad vital, los planetas también la tienen, ¿no? Entonces nosotros tenemos un núcleo, un manto, una corteza y toda esa actividad geodinámica interna, al ser Marte más pequeño que la Tierra, perdió su vitalidad geológica
antes que nuestro planeta. Por eso he dicho que a nosotros todavía nos queda cerca de 3.000 millones de años, es la estimación que han hecho los expertos en geodinámica, pero Marte la perdió, ¿no? Entonces, sí existe relación entre la actividad del campo magnético, el volcanismo, porque forma parte todo del contexto geodinámico vital de ese planeta de tipo terrestre, ¿no? Marte perdió ese campo magnético, aunque no del todo, porque se ha descubierto en el año 2006, se han descubierto algunas remanencias magnéticas y algunas zonas magnéticas en Marte que no están todavía bien explicadas, no se sabe qué puede ser, ¿no? Podrían ser acumulaciones de magnetita, podrían ser remanencias magnéticas de ese campo mucho mayor. Entonces, ese campo magnético que hace de escudo frente al viento solar se perdió. Y el viento solar, que es un viento protónico, que en la Luna está depositando hidrógeno y helio, por ejemplo, muy interesante desde el punto de vista de la energía, porque no tiene atmósfera, en Marte ese viento solar fue barriendo poco a poco esa atmósfera que era mucho más densa, los volcanes dejaron de emitir esas ingentes cantidades de volátiles a la atmósfera y por lo tanto Marte fue muriendo poco a poco, aunque yo creo que no está muerto del todo, porque InSight, que es un lander que ha llegado hace unos años a Marte, ha detectado ya cerca de 300, incluso 400 terremotos, ¿no? O martemotos, como se quieren llamar, ¿no? Pero realmente tampoco se sabe si esos terremotos corresponden a procesos internos que estén todavía funcionando, porque se detectan incluso hasta los impactos de los meteoroides contra el planeta como si fueran pequeños sismos, ¿no? Pero sí parece que hay algunos que podrían interpretarse como una cierta actividad residual todavía en el planeta, ¿no? Entonces, por eso el viento solar barrió la atmósfera, los volcanes dejaron de emitir y estaba todo relacionado, ¿no? El planeta fue poco a poco muriendo hasta quedar un objeto residual como el que vemos ahora, ¿no? Pero todavía, como digo, yo creo que el que tuvo, retuvo y todavía tiene una cierta actividad geodinámica que es detectable. A mí este trabajo que han publicado hace unos meses de una actividad volcánica con solo 20.000 años, bueno, 20.000 años puede parecer mucho, pero geológicamente es muy poco tiempo, ¿no? Y tal vez Marte lo que tiene es una especie de metabolismo planetario mucho más lento. No podemos hacer un símil exacto con la Tierra, que es un planeta mucho más vivo, ¿no? Esas grandes estructuras volcánicas las tiene porque no tiene una tectónica de placas como la terrestre. O sea, nosotros las placas se van moviendo y si tenemos el punto caliente se van formando cadenas y arcos volcánicos, ¿no? Si no se mueve la placa en superficie porque no hay movimiento en la horizontal, pues lo que ocurre es que sigue saliendo todo en el mismo sitio como un grano, ¿no? Y al final se forma una megaestructura volcánica, ¿no? Y es por eso por lo que Marte, al no tener una actividad tectónica, una geodinámica tan importante, pues ha perdido su vitalidad y es como está ahora, ¿no? Eso es lo que se piensa, por lo menos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, me ha gustado mucho la imagen de todos los tipos de rocas que hay, pero a mí me ha sorprendido que no había términos extremos, o sea, estaban las riolitas, por un lado, no hay otro término más allá de las riolitas, ¿no? Ni por otro lado la parte básica, basaltos y poco más, ¿no? Bueno, hasta el momento no se han encontrado. Sí es cierto que hay unos estudios que se han hecho recientemente, que se han publicado, donde han encontrado algo que podría haber sido una especie de corteza granítica, incluso zonas con granitos, granodioritas, pero serían parches muy escasos, muy escasos. Lo que hay sobre todo es basaltos y eso que he puesto en el gráfico, no hay más, por lo menos no se ha encontrado otra cosa. ¿Tenéis esperanza de que aparezcan siles? Bueno, ópalo hay. Hay ópalo, se ha descubierto ópalo CT, por ejemplo, en el cráter Gusev, y nosotros lo comparamos con el ópalo CT y la celadonita que encontramos en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Pero es un mineral que es más de tipo hidrotermal. Es decir, no es un contexto petrológico ígneo como tal, sino que probablemente se haya formado por sistemas hidrotermales. En el cráter Gusev, que es donde se ha encontrado justo en la rueda del Spirit, que estuvo funcionando en el cráter de Gusev, ahí se encontró ópalo CT, y parece que el cráter Gusev también era un lago, un paleolago, y donde había también procesos hidrotermales, ¿no? Con hematites, jarosita y otros minerales. Y el ópalo pues, es un mineral más
relacionado con el sistema hidrotermal que con el sistema ígneo. De acuerdo, vale, gracias. De nada. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre con qué ambiente geodinámico está relacionada la actividad sísmica reciente de Marte. Bueno, no se sabe. Probablemente sea algo residual. Tal vez pueda haber algo de magma en el interior que todavía quede moviéndose, ¿no? Pero yo creo que todavía no hay datos suficientes para contestar clara e inequívocamente a esa pregunta. Yo me inclino porque todos los sismos que se han encontrado son movimientos muy residuales, igual que en la Luna. En la Luna también hay lunamotos. En la Luna, y la Luna es un sistema monoplaca. O sea, la Luna es un sistema monoplaca en las que se producen contracciones, ¿no? Incluso por las propias diferencias de temperatura en toda la placa lunar, y esas contracciones pues, se manifiestan como pequeños sismos, ¿no? Eso no significa que tenga una actividad interna. En Marte puede pasar algo parecido. Pero yo también me inclino a pensar que algunos sismos un poquito más importantes que ha detectado InSight podrían estar relacionados con una actividad geodinámica residual en el interior del planeta, pero no lo sabemos todavía. La respuesta es que no se sabe. ¿Alguna pregunta más? No. Sí. Buenos días, merced a los conferenciantes. Un poco por seguir con esta línea de la tectónica o la posible tectónica de Marte, un poco preguntar a ver si hay redes de fracturación que se hayan detectado a través de las ondas o fracturas en la superficie. Sí, hay montones de redes de fracturación. Hay incluso una tesis que se publicó hace muchos años de Agustín Fernández Chicarro, que yo tuve la oportunidad de compartir despacho con Agustín cuando éramos los dos estudiantes, ¿no? En el Museo de Ciencias Naturales, y en ese momento yo todavía no me había incorporado a la parte espacial, por así decirlo, ¿no? Y nos intercambiamos las tesis, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Yo le di mi tesis y él me dejó la suya que se llamaba Tectónica de Marte, y la recomiendo porque tiene que estar por ahí. Yo creo que la hizo en Francia, no sé si en Nancy, pero hay una tesis que se llama Tectónica de Marte y que no ha quedado para nada anticuada. Y hay montones de redes de fracturación. Bueno, está el Valles Marineris, ¿no? Hay estructuras tectónicas, hay cañones gigantescos, y hay incluso un artículo o varios artículos, 3 importantes publicados, sobre la posible existencia de una tectónica de placas muy, muy primitiva y muy inicial en Marte, no con el desarrollo de placas como en la Tierra, ¿no? Como piezas de un puzzle que se están moviendo, sino algo mucho más primitivo, ¿no? Pero sí hay redes de fracturación, muchas de ellas también asociadas a los propios impactos, ¿no? Porque los impactos también generan fracturaciones radiales en las zonas de los bordes de los cráteres, y sí hay muchos estudios. Yo le recomendaría el tema de la tectónica, la tesis de Tectónica de Marte de Agustín Fernández Chicarro, y bueno, pues muchos otros trabajos que están saliendo sobre fracturaciones, pero que no están ligadas a estos grandes movimientos de placas como en la Tierra. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está teniendo interés. Yo tenía curiosidad por saber si, además de las imágenes espectrales y las fotografías de superficie, había algún otro tipo de dato en profundidad. Si las ondas pueden adquirir, no sé, datos indirectos, perfiles o algo. Ahora mismo, sí, bueno, con InSight, lo que ha mencionado Jesús Martínez Frías, sí que hay unos ciertos perfiles asociados con esos microterremotos o esos terremotos. En el caso de la misión de ExoMars, hay en el rover, porque ahora mismo está parado, está digamos empaquetado por el tema de la guerra, pero hay un georradar.
hay un radar de profundidad que puede hacer perfiles hasta quizás 70 u 80 metros, ¿de acuerdo? Bueno, tiene algunas longitudes de onda sensibles al agua, a las posibles capas de agua. Ese georradar, el instrumento se llama Wisdom, iba, en principio, su papel fundamental en la misión ExoMars era el de ilustrar o arrojar información con esos perfiles donde posiblemente podía haber o pequeños depósitos de agua o restos de materiales acuosos donde posiblemente se podía preservar actividad biogénica pasada. Esperemos que el instrumento, bueno, y todo el rover vuele en el futuro próximo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues gracias por vuestra presencia. Gracias a la facultad por darnos la oportunidad de contaros esto y esperemos que dentro de relativamente poco pues os podamos seguir contando nuevas sorpresas y descubrimientos que tengamos en Marte. Gracias.